Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En ocasiones, en el campo de acción en el que uno se desempeña, tiene éxito, adquiere fama, y cuando uno tiene un muchacho, llega y lo presenta y dice, ah, este es tu hijo, ¿ok? Pero a veces ese hijo crece, obtiene tanta fama, que posteriormente cuando le presentan al padre dice, ah, él es tu papá. Este es el caso de nuestro invitado en el día de hoy, economista renombrado Ángel Alayón, pero también padre de una criatura muy importante, ProDaVinci, prodavinci.com, tanto en internet como en Twitter, en Facebook. Muchísimas gracias, Ángel, por estar con nosotros. Pero no vamos a hablar del hijo, vamos a hablar con el padre. Quisiera la visión de Ángel Alayón, quien también es profesor de economía en el IESA, sobre la situación económica de Venezuela, la Venezuela de hoy. Gracias, José Vicente. Bueno, la verdad es que el tema económico venezolano, creo que los ciudadanos lo sienten en el día a día, ¿no? En su actividad cotidiana. Y hay dos variables que están pegando con mucha fuerza en el bienestar de todos los venezolanos. Uno, la inflación más alta del mundo, más allá de una estadística comparativa. La gente sabe cuando va al abasto, cuando va al mercado, que los precios están subiendo a una velocidad, digamos, realmente fantástica, y los ingresos van retrasados y por lo tanto la gente cada vez puede comprar menos. Ese es el efecto perverso del proceso inflacionario que estamos viviendo, pero además no solamente es un problema de precio, es un problema también de escasez. No se consiguen todos los productos, los más básicos, los alimentos, las medicinas, en las cantidades que la gente requiere. Entonces esos dos problemas son realmente los síntomas de una situación de desequilibrio económico que nos tiene quizás a muchos diciendo desde hace tiempo que hacen falta tomar unas medidas económicas para poder reencontrar un camino en la economía venezolana donde la gente pueda saber y estar confiada de que los precios no van a subir como están subiendo y que va a haber oportunidades de crecimiento, oportunidades de empleo, cosa que en este momento no es viable bajo el actual modelo económico. Hay varias visiones acerca del por qué llegamos hasta ahorita. ¿Cuál es la visión de Ángel Alayón? ¿Cuáles son las causas de la crisis económica venezolana? Bueno, el modelo económico venezolano es inviable. Cuando decimos que es inviable, quizás la principal característica que podemos señalar es que el gasto público está muy por encima de los ingresos que tiene Venezuela. Y por eso se habla de un déficit fiscal. Vamos a tratar de ponerlo en ejemplo. ¿Cuánto gasta Venezuela? ¿Cuánto le entra a Venezuela? Claro, la manera como los economistas hablan de estos temas es en términos relativos. Es aproximadamente, el déficit fiscal es aproximadamente el 15% de todo el Producto Interno Bruto venezolano. Eso en proporción quiere decir que, digamos, hay que recordar, y quizás esto es realmente lo más sorprendente, es que el gasto público en Venezuela está alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. O sea, el tamaño del Estado creció de tal manera, y quizás para que veamos un ejemplo, PDVSA tenía 40.000 personas empleadas en el 2001, y hoy tiene 120.000 personas empleadas y produce menos petróleo que en el año 2001. Eso es un ejemplo de cómo se ha expandido, por ejemplo, la nómina del Estado. Sidor, con todos los problemas que está manifestando ahorita, tenían 4.000 empleados, 4.000 trabajadores, y ahora tienen 12.000 trabajadores. O sea, había una expansión del gasto público importante, y la economía venezolana, los ingresos no han subido en la misma proporción. Eso es inviable, ¿por qué? Porque simplemente, bueno, igual que una familia, si la familia gasta más de lo que le entra, llega un momento que tú te endeudas, pero llega un momento que eso tiene que reventar. Ahora, más allá del gasto para el aspecto laboral, creció como patrono el Estado. ¿En qué está gastando? Porque uno no lo aprecia en obras. Claro, hay un problema importante en la eficiencia del Estado. Sabemos que el Estado como patrono creció de manera importante, pero también de repente uno escucha unas cifras realmente insólitas cuando desde el gobierno se dice que se han gastado en los últimos 15 años más de 600.000 millones de dólares en programas sociales. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo se tradujo eso realmente en una mayor capacidad de los venezolanos de trabajar y de producir riqueza? Eso no ha sucedido. Aquí había una gran ineficiencia. Tú preguntabas, digamos, sobre las causas del problema. Bueno, nosotros hemos tenido, y durante el periodo de Chávez en particular, prácticamente una elección cada año. Y el Estado creció en función, tal y como lo confesó la misma carta de Jorge Giordani, en función de aumentar la posibilidad de que el presidente Chávez ganara las elecciones y su partido. Entonces, digamos, ese gasto público que estaba conectado con el tema electoral, digamos, hizo crecer al Estado de tal manera que el mismo Giordani decía en su famosa carta
que si no se revisaba eso, la economía se hacía inviable. Y ahí él tiene la razón en el sentido de decir que estamos en una situación de inviabilidad económica que requiere un ajuste importante y que está retrasado. ¿Qué otras causas generan el problema en Venezuela? Se habla mucho el control de cambios, claro. Se habla mucho el endeudamiento. Desde la perspectiva suya, ¿qué otras causas? Bueno, hay dos elementos que son centrales y que explican las complicaciones económicas que tenemos. Uno, digamos, los ataques a la propiedad privada, y más que a la propiedad privada, a la iniciativa privada, a desconfiar del empresario, del emprendimiento como un mecanismo de generación de riqueza. No hay ningún país que haya podido resolver sus problemas económicos, es decir, crecer económicamente, disminuir la pobreza, sin una fuerte inversión del sector privado, nacional e internacional. Y ahí tienes casos cercanos para este gobierno como el brasileño o como el chino, ¿no? Donde el sector privado fue y ha sido el motor principal del empuje económico. Entonces, el tema del sector privado y la propiedad privada es muy importante. El otro es las políticas que podemos llamar de planificación central, una característica del socialismo del siglo XX que también ha copiado el llamado socialismo del siglo XXI. Por ejemplo, pretender intervenir en todos los sectores, en todas las decisiones gerenciales que toman las empresas, y eso incluye desde, por ejemplo, el tema del control de cambios, el control de precios. Vimos, por ejemplo, cómo se declara de repente de la noche a la mañana una guerra contra las colas, y entonces la decisión es, es que no puede haber ningún cajero vacío, tiene que haber cajero en todas las cajas de los supermercados, obligando supuestamente a las empresas a contratar más personas. Esas decisiones, ese tipo de decisiones, más bien lo que tienen son efectos contraproducentes porque van hacia ese tema de la planificación centralizada que realmente al final termina fracasando, como ha sido siempre. Quiero utilizar este último ejemplo que has mencionado, la guerra de la cola, que por cierto forma parte del último artículo que escribió en Pro Da Vinci. Sí, tú tienes que poner cajeros en todas las cajas. Y reformas la ley del trabajo de manera que solamente vas a trabajar 7 horas. Y encareces la mano de obra. Pero a la vez estableces control de precios, por lo cual tú no puedes buscar mayor cantidad de ingresos para poder atender a la mayor cantidad de personal que trabaja contigo. Y metes todo eso en la licuadora, ¿a dónde terminas llegando? Claro, eso es parte de la inviabilidad, ¿no? Y fíjate que buena parte del problema que tenemos ahorita con la supuesta la llamada unificación cambiaria, que implicaría una devaluación importante, es que muchos de los productos que impactarían o que esa devaluación impactaría en sus costos, tienen los precios regulados. Y al tener los precios regulados, la pregunta es, bueno, ¿cómo van a hacer las empresas para, digamos, poder seguir produciendo si sus costos aumentan y los precios se mantienen igual en una economía inflacionaria? Eso es inviable, eso es, digamos, parte del desequilibrio que existe. Por eso es que quizás Venezuela no necesita en este momento solamente un ajuste económico, sino una reforma económica. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es que tú puedes hacer un ajuste económico que tenga como objetivo darle viabilidad a la caja del gobierno, viabilidad financiera. Por eso se habla de un ajuste fiscalista, que es, bueno, yo voy a generar más ingresos, con eso pago mis compromisos, pero seguimos bajo exactamente el mismo modelo, atacando al sector privado. Disculpa que interrumpa, Ángel. Sí. En lenguaje coloquial, para el que no maneja el términos económicos, ¿cómo se hace un ajuste fiscal? Que es poniendo el débito bancario, aumentando el IVA, disminuyendo las exenciones del impuesto sobre la renta. O sea, ¿cómo se maneja un ajuste desde esta perspectiva? Tú tienes dos vías principales. Uno, el aumento de los ingresos vía impuestos, y entonces entra en esta categoría como aumento de alícuota de IVA, lo hizo Chávez un par de veces, la imposición de nuevos impuestos como transacciones financieras o débito bancario, como se quiera llamar, aumentos de alícuotas de impuestos que ya existen. Eso es una vía. La otra vía es, por ejemplo, la reducción de los subsidios. Tienes el tema de la gasolina, por ejemplo, que implicaría aumentar los ingresos del Estado si eliminas el subsidio o parcial o totalmente de la gasolina, del sector eléctrico que ya empezó. Digamos, esas son maneras de incrementar los ingresos para solucionar el problema de caja. Claro, eso es un ajuste que tiene un objetivo fiscal. El problema es que tú necesitas, cuando hablamos de reforma económica, es que tú necesitas un cambio en el modelo económico que implique, por ejemplo, que el sector privado se sienta confiado para invertir, para decir, bueno, yo ahora voy a construir una nueva planta de alimentos en este país,
cuando nosotros veamos que los empresarios dicen en Venezuela que están dispuestos a invertir en la construcción de una planta de alimentos, es que estamos en presencia de un cambio de verdad importante desde el punto de vista del modelo económico que va a generar crecimiento en este país. Porque si no, lo que estamos haciendo es correr la ruca. O como, por ejemplo, por decir otra medida que no es, que sería fiscalista en el sentido de que ayuda a resolver los problemas de caja del gobierno actual, es la venta de Citgo, ¿no? Ese es un ejemplo también donde, bueno, tú vendes un activo y con eso te gastas los ingresos, pero digamos, si tú, el problema otra vez, si el problema de la familia es que el gasto excede los ingresos porque el señor se lo gasta todos los viernes con sus amigos, si esa conducta no cambia, bueno, a los 3 meses vas a estar exactamente en el mismo problema y ya vendiste las joyas de la corona, ¿no? ¿Cómo haces para generar confianza en el sector inversionista si tú tienes siempre sobre tu cabeza la espada de Damocles de que te van a expropiar, de que el empresario es un ladrón, de que la culpa de lo que pasa en este país es del especulador? Claro, hay ejemplos históricos importantes que deben ser referencia para una circunstancia como esta. Por ejemplo, Deng Xiaoping y China. China venía de una política centralista, muy dura, controladora, generadora de hambrunas, quizás las hambrunas más grandes en la historia de la humanidad, 30 millones de personas muertas. Y cuando Deng Xiaoping llega al poder en 78, asume un enfoque pragmático, dice la famosa frase que no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, y empieza una apertura hacia la inversión en el sector privado y al respeto de los derechos de propiedad en China. Incluso empieza a devolver los derechos de propiedad a los campesinos. Bueno, aquí tiene que haber señales concretos a los Deng Xiaoping de que realmente, en lugar de ser ya, digamos, visto como el enemigo, en lugar de mantener una narrativa de la guerra económica donde son los otros los culpables de los problemas de la gente, más bien ahora diga, bueno, ven acá, yo lo que necesito es que ustedes empiecen a invertir, que ustedes empiecen, digamos, a generar empleo en Venezuela, y yo voy a acompañar eso con una serie de políticas económicas que van a generar el entorno macroeconómico y microeconómico necesario para eso. Eso, digamos, no es fácil de hacer en el sentido de que tú tienes que generar credibilidad, la gente te tiene que creer, y para eso, por ejemplo, mucha gente, incluso Felipe Pérez, exministro de Planificación durante el periodo de Chávez, ha dicho que para generar credibilidad, y es una estrategia que usan algunos países, de repente tienes que nombrar en el Banco Central de Venezuela a alguien que no es de tu partido, no es de tu entorno político, sino justamente alguien que es confiable de que no va a estar financiando el gasto público con dinero inorgánico, que es lo que está alimentando la inflación. Ha mencionado entre los elementos en discusión el valor del dólar, por ejemplo, el valor de la divisa. Pero ¿de qué sirve un ajuste si no es accesible? Si sigue en un control de cambios, porque, ok, voy a valer 6, yo lo sincero, lo llevo a 30, 40, pongamos la cifra que sea. Si sigue habiendo control, sigue habiendo mercado negro con el juego de las divisas. Claro. ¿Cómo se puede solucionar esto? Claro, digamos, devaluaciones hemos tenido, ¿no? Hemos tenido muchas. El año pasado tuvimos una importante, este año con el SICAD-2 también eso implica una devaluación también importante. Una nueva devaluación no va a resolver el problema de fondo. Una nueva devaluación puede aliviar ciertos síntomas de lo que estamos viviendo. Por eso yo insisto en que lo que hace falta es una reforma económica, no un ajuste económico. ¿Cuál es el precio del dólar? Que es la gran pregunta que todo el mundo tiene. Bueno, inevitablemente hay que responder con un condicional. Depende. ¿Por qué? Porque si tú haces una devaluación, unificación cambiaria, como lo llaman, a 25 o a 30 bolívares, bueno, ese es el precio de dólar sostenible, o va a haber un dólar negro. Bueno, si hay control de cambio, va a haber un dólar negro. La única manera de que no haya un dólar negro, digamos, es que la gente pueda comprar y vender, como es en Colombia, como es en Brasil, como es en Chile, los dólares que quiera. Pero para eso hace falta un entorno económico donde la gente quiera más bien incluso traer los dólares a Venezuela y no sacarlos para protegerse. ¿Cómo se hace para llevar nuevamente la liberación del dólar sin que haya una fuga de capital? Bueno, digamos, hay todo, en la literatura económica hay mucha experiencia de cómo hacer eso, ¿no? En el sentido de que tú necesitas, digamos, si tú vas a liberar, eso es un proceso, digamos, que requiere como condición, primero fortalecer el tema, por ejemplo, las reservas internacionales, porque al principio de la liberación, siempre por el problema de la desconfianza, puede haber, digamos, un estímulo a la demanda
del dólar que ataque tus reservas internacionales. Y por eso que los países se fondean, ¿no?, en las reservas internacionales para sostener esos primeros embates. Pero lo segundo, que es lo más importante, es que la gente en algún momento tiene que darse cuenta, no, esta gente va en serio, de que realmente aquí viene un cambio de política económica y vamos a poder invertir y vamos a poder producir. Y entonces, en lugar de estar tratando de sacar el dinero, la gente dice, no, yo puedo mantener mi dinero aquí porque tengo confianza de que realmente cuando lo necesite sacar, lo voy a sacar. Y empiezan los flujos internacionales de dólares a entrar a Venezuela. Y Venezuela tiene toda la capacidad para hacerlo. Tiene el tema de la inversión petrolera y tiene tantas áreas que están necesitadas de inversión que bajo un cambio de política económica estoy seguro que empezarían a llegar miles de millones de dólares a Venezuela que hoy están llegando a otras partes del mundo. Me quedan apenas 5 minutos, vamos a tratar de conversar rapidito para abarcar la mayor cantidad de temas. Habla que la solución está en una reforma económica, enunciando. Si se hiciera esa reforma económica, ¿cuáles son los aspectos puntuales que hay que aplicar para sacar a Venezuela de la crisis económica desde la perspectiva de Ángela Layón? Claro, tú tienes un primer conjunto de medidas que tienen que ver con resolver los principales desequilibrios económicos. ¿Cuáles son? Eso tiene que ver con la sobrevaluación del tipo de cambio y el propio control de cambio, ¿no? O sea, ahí tú tienes que tomar una serie de medidas, que es lo que hemos estado comentando. Luego, tienes que tomar una serie de medidas con el tema de las políticas que hemos llamado intervencionistas, de planificación central, el tema de los controles de precios y una cantidad de regulaciones que están afectando el funcionamiento de las empresas. Digamos, y aquí, por ejemplo, la agenda de los informes que llaman los informes de la facilidad de hacer negocios en el mundo, bueno, el gobierno debería asumir como una parte fundamental de su programa de gobierno es cómo hacemos para facilitar que se haga negocio en Venezuela, que la gente invierta. Y digamos, aquí hay que desmontar los controles de precios. O sea, hay que acabar con el control de precios, por ejemplo. Totalmente. Hay que hacer una reforma laboral. La reforma laboral también es muy importante, ya voy a comentar, pero quería decir, con los controles de precios, Brasil, digamos, tenía controles de precios, alta escasez y dependía de las importaciones. Se quitó los controles de precios, estimuló la inversión privada y hoy es una potencia reglamentaria. China hizo lo mismo. Ok, pero disculpa que... En el caso de la reforma laboral, que es muy importante, digamos, hay sectores de la industria venezolana que tiene hasta 30% de ausentismo laboral. Y cuando hay ausentismo laboral, digamos, y la empresa trata de calificar un despido porque la persona no está yendo a trabajar, simplemente el Ministerio del Trabajo no califica el despido. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí hay que premiar, esto tiene que ser un país donde las acciones tengan consecuencias positivas y negativas. Si la gente no trabaja, tiene que, digamos, haber una reacción de parte del Estado para que estimule también a que la gente pueda vaya y trabaje, ¿no? Ok, tú desmontas el control de precios, se te dispara la inflación, porque hay que ajustar el precio a la realidad. ¿Cómo hace el ciudadano común y corriente para sobrevivir cuando el salario no le alcanza? ¿Cómo se maneja ese problema? Es interesante, ¿por qué? Porque la inflación se está disparando, el costo de los alimentos, por ejemplo, se ha disparado justamente también por los controles de precios. O sea, si tú ves los precios de los alimentos según el Banco Central han crecido más que el resto de los bienes de la economía. Entonces, tú tienes un tema de inflacionario en el corto plazo, o sea, un incremento de los precios regulados. Pero tú tienes que estimular, lo único que va a garantizar que los precios de los alimentos se mantengan estables y empiecen a caer es que haya más producción. Y con los controles de precios está desestimulando eso. Me quedan menos de 2 minutos. En materia laboral se habla de dos conceptos: ajuste salarial y aumento salarial. El ajuste salarial siempre está por debajo de la inflación, independientemente de que te paguen más de lo que tú ganabas. El aumento salarial es cuando, independientemente de la inflación, tú recibes un incremento por encima y estás entonces teniendo una mejor calidad de vida. ¿Desde cuándo no hay aumento salarial en Venezuela? Bueno, digamos, hasta el periodo del 2008, según las datas del Banco Central de Venezuela, hubo un incremento del ingreso real de los trabajadores en Venezuela. Después del 2008, eso empezó... 6 años. Sí, eso empezó a caer del ingreso real general. El problema es que los aumentos de salario en Venezuela, como en toda economía sostenible, tienen que empezar a venir relacionados con o correlacionados con los aumentos de productividad. Si no hay aumento de productividad, no hay manera que se aumenten los ingresos de una forma sostenible. Ok, pongamos un ejemplo y en los segundos que me quedan. Si tienes 6 años rezagado en cuanto a tu incremento salarial, ¿cuánto valía un bolívar de hace 6 años a lo que vale hoy en día? Bueno, si lo vemos desde el 99, para ver, digamos que, desde el 2003, que fue cuando se inician los controles de precios, es interesante, digamos, la inflación ha aumentado 1.200
la inflación general, y la inflación de alimentos 1.400%. O sea, son cifras realmente de escándalo, digamos. Ahora, lo importante es que yo creo que el consenso es, tú quieres una economía que genere empleo, donde los ingresos aumenten de forma constante, donde el bienestar aumente, una economía donde el tema de la pobreza quede en el olvido y que, digamos, la gente pueda comprar más bienes y pueda disfrutar su vida, y eso solamente se hace con una economía donde haya inversión. Se me acabó el tiempo. En un segundo para que me responda. Si se aplican las medidas, ¿en qué tiempo y resultados? Venezuela tiene la capacidad de reaccionar muy rápido. No es verdad tampoco que estamos en la peor situación de la historia desde el punto de vista macroeconómico, pero hay que tomar las medidas porque la gente sí está sintiendo en la calle. ¿Muy rápido es cuánto ya? Un efecto negativo. ¿Muy rápido es cuánto? ¿Una década? No. ¿3 años? Aquí, digamos, si aquí hay un cambio en las políticas económicas, que vaya a ser una reforma económica, yo creo que incluso en 6 meses empieza a haber signos de que los resultados empiezan a, digamos, a beneficiar a los venezolanos. Muchísimas gracias, Ángela Layona. Lo que la gente pregunta, amigos.